determine el área por encima de la línea horizontal, y es igual a 2 y dentro del cuello uterino XR más Y es igual a 36, que es la región sombreada en amarillo. Para encontrar esta área, usaremos coordenadas polares. Recuérdala cuando utilices polar coordenadas, el diferencial A es igual a R de R de zeta. Nuestra estrategia va a ser integrarnos desde aquí hasta aquí, lo que dará usemos el área del sector, y luego regresaremos y resta el área de este triángulo rectángulo también en el cuadrante 1. Como este cuadrante rectángulo 2 que tiene las mismas dimensiones, lo que nos dejará con el área deseada. Empecemos a configurar esto, tenemos que el área es igual a la integral doble sobre la región R de R de zeta. Y ahora determinemos los límites integración para R y zeta. La integración de límites para R van a ir de 0 a 6 porque la radio del círculo es 6, y eso es lo que vamos a determinar los límites de integración de zeta. El límite inferior desaparecerá ser este ángulo aquí. Donde si formamos un derecho triángulo, esta pata tiene una longitud de 2 unidades. La nu tiene una longitud de 6 unidades debido al radio del círculo en relación con zeta. El lado opuesto es 2. La hipótesis es 6, lo que indica el signo zeta es igual a 2/6 o 1/3. Y si el signo zeta es igual a 1/3 de zeta es igual al centro del arco o al signo inverso 1/3 es el signo de arco, 1/3 es el límite inferior de integración para zeta. Y ahora, para el límite superior, podríamos usar este ángulo aquí. Pero en vez de eso será más fácil si simplemente integramos pi dividido por 2, el eje y positivo, y luego duplicamos el resultado. Esto se debe a la simetría alrededor del eje y. Dejaremos que el límite superior sea un pastel dividido por 2 y luego el doble del resultado. Ahora, de nuevo, todavía tenemos para restar el área de estos dos números correctos triángulos en los cuadrantes 1 y 2. Ampliemos la derecha triángulo en el cuadrante 1 para tener una mejor visión. Parece algo así como aquí es donde lo usé 6 porque ese es el preparación del círculo. Esta pierna va a tener la misma longitud que esta pierna de 2, y ahora podemos determinar la pierna faltante usando el teorema de la beta y, tiene una longitud igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de 6 y el cuadrado de 2, que es igual a un cuadrado de 32, que es 4 raíz cuadrada de 2. Así que si dejamos que el área del triangulando el cuadrante 1 ser un sub 1 y el área de la derecha triangular el cuadrante 2 será un sub 2. El área de la derecha el cuadrante angular 1 es igual a la mitad de la base, que dicen que 4 raíces cuadradas son 2 veces la altura de 2. El área es igual a 4 raíz cuadrada 2 unidades cuadradas. Bueno, la zona de la derecha triangular el cuadrante 2 también es 4 raíz cuadrada de 2, lo que significa encontrar el área amarilla necesitamos restar 8 raíz cuadrada de 2 de la integral doble. Y ahora es integrar integrando la especificación a R tenemos R cuadrado dividido por 2 o media R al cuadrado. Cuando R es 6, tenemos 1 medio multiplicado por 36, que es 18. Cuando R es 0, tenemos 0 lo que nos da 2 veces la integral de ANIE, 1/3 es pi dividido por 2. De 18 de zeta. Y no te olvides de menos 8 raíz cuadrada de 2. Integrar con respecto a zeta, tenemos 18 zeta. Y cuando zeta es igual a pi dividido por 2, tenemos 18 veces pi dividido por 2. Y cuando zeta es 1/3 del signo de arco, tenemos el signo de arco menos 18. 1/3. Simplificando por última vez ves, 18 veces pi dividido por 2 es 9pi. 9pi multiplicado por 2 es 18pi. Y luego tenemos menos signo de 36 arcos, 1/3. Menos 8 cuadrados 2. Esta es el área exacta de la región delimitada en amarillo. Serían unidades cuadradas. Y la aproximación decimal es 33.0008 unidades cuadradas. Espero que te haya resultado útil.
Y